Jorge Tayana, gracias por este ratito. No, bienvenido. gracias a ti, Paulino. Muy buenas noches. Buenas noches. Respecto a lo de Michetti, ¿le pareció casi de manual? Lo vi, sí, la frase esa es correcta, es el planteo que tiene que ser la Argentina, volver, o sea, reclamarle al Reino Unido que se siente a negociar sobre soberanía, que es lo que ha establecido Naciones Unidas en innumerables oportunidades, así que eso es un párrafo que habitualmente se dice y que está bien. Es una lástima que no lo haya dicho el presidente, porque el presidente tiene, no tiene siempre la misma fuerza, dice usted. Y tiene un poco menos de fuerza, ¿no? Está bien que se diga, eso da una continuidad. Está bueno que suceda porque además se ha cumplido un año de ese comunicado de prensa conjunto que hicieron los viceministros y que explícitamente deja fuera el tema de soberanía, de los temas a conversar con el Reino Unido, y que produjo mucha reacción negativa en el Congreso, en la Comisión de Relaciones Exteriores, no solo de la oposición, sino también de parte del oficialismo. Así que tampoco se había hablado de Malvinas cuando estuvo el ministro Hammond, que es el ministro británico, es una cosa de negocios, pero se podría haber hablado. Y tampoco hubo ninguna mención a Malvinas, por lo menos que yo sepa, en la reunión del presidente con Netanyahu, porque ustedes saben que Israel y Estados Unidos son los dos países que votan en contra de la posición argentina en Naciones Unidas, que es apoyada muy ampliamente. Así que está bien que se haya dicho eso, porque eso mantiene una cierta continuidad, y hay que decir que, por más que ha sido con diferente intensidad, Argentina siempre ha mantenido el reclamo sobre Malvinas desde la ocupación ilegítima de 1833. Aquello de que le pida a Venezuela que recupere su democracia, ¿eso lo comparte? Yo creo que en Venezuela hay una crisis institucional profundísima. No creo que la estrategia encabezada por Trump sea la mejor forma de tratar de lograr el diálogo en Venezuela. Yo apostaría más a lo que estaban haciendo los propios venezolanos, que es tratar de juntarse en República Dominicana, dándole continuidad a lo que había iniciado Leonel Fernández, que ahora está haciendo Danilo, y que tiene una colaboración importante de Rodríguez Zapatero. Ese es un diálogo donde estuvieron 4 expresidentes. Primero estuvo en su momento también Torrijos, Leonel Fernández, Rodríguez Zapatero, y no me acuerdo quién más. Pero ese diálogo, después entró el Vaticano. Y ese diálogo fracasó, fue el año pasado, se estancó y no pasaba nada. Pero pasa que después de ese diálogo vino la Asamblea Constituyente. No, pasaron muchísimas cosas, pero ahora hay algunos acercamientos y hubo reuniones preliminares en Dominicana tratando de retomar ese diálogo. Y en eso hubo declaraciones de Borges, el presidente de la Asamblea Nacional, y hubo declaraciones del presidente Maduro, incluso, donde se hablaba de un diálogo. La verdad es que la situación es muy grave. Es muy importante que usted diga que la situación es muy grave. No, eso es claro, es muy grave, pero además hay que buscar por todos los medios que se establezca un diálogo entre los venezolanos, obviamente entre el oficialismo y la oposición, porque hay una crisis institucional, y eso no hay ninguna duda, y además es compleja. Hubo una asamblea que desconoció un presidente que desconoció una asamblea, una Corte Suprema que desconoció una asamblea, después se retrocedió, en el medio hubo una elección por una constituyente que fue desconocida. No, por eso hubo una constituyente que fue desconocida. Tiempo ilimitado, que tienen un mandato. Eso fue cuestionado por la oposición y cuestionado por parte de la comunidad internacional. Incluso el Papa pidió que no se hiciera en su momento. Luis Almagro, titular de la OEA, dijo que fue el fraude mayor de las últimas décadas. Eso dijo Almagro. Lo que pasa es que Almagro, creo yo, ha cometido el error de correrse demasiado de la posibilidad de ser parte o elemento para un diálogo. Porque tomó partido. Tomó mucho partido, y un organismo internacional y multilateral en general tiene que tratar de reservarse un espacio para favorecer el diálogo. Porque la verdad es que, ¿cuál es el problema? El problema es que si no hay diálogo y una solución pacífica, este año hubo 140, 150 muertos. Una locura. La sangre fría en la calle por protesta. En distintas situaciones. Pero lo cierto es que hay que buscar un diálogo que lleve a una solución pacífica. El gobierno estableció una fecha de elecciones en los estados estaduales, que no estaba dada y tenía que haberse realizado a fin del año pasado. Y evidentemente uno de los elementos a discutir y uno de los motivos del diálogo sería establecer
fecha para las elecciones presidenciales del año que viene, garantías de cómo sería ese proceso electoral y acuerdos sobre eso. Eso es una cosa que se puede discutir, no es imposible que se alcancen acuerdos y la verdad que un acuerdo sería lo mejor que puede pasar, porque de lo contrario el riesgo de que continúen y se multipliquen enfrentamientos violentos es grande. Y eso tiene un efecto, obviamente, primero sobre los venezolanos, pero también tiene un efecto, al lado están, en Colombia, están desarrollando un proceso de paz que es muy complejo, que ha alcanzado a la FARC, que se firmó y que se está implementando, se han concentrado, han entregado armas, pero que está en negociación con el ELN, que es otra fuerza que está en conflicto armado interno. Entonces, la verdad es que podría desequilibrar la región, digamos. Claro, no solo tiene un efecto dramático sobre Venezuela, sino una capacidad de impacto en la región. ¿Hablamos de los temas domésticos? Pero cómo no. ¿Me parece? Lo dejo con los muchachos. Cristina dijo, en realidad Carrió dijo que Cristina no iba a debatir hoy, que no se iba a animar a debatir. Lo dijo con Rodríguez Larreta, hicieron una de esas clásicas entrevistas en las que contestan preguntas de la gente y Carrió fue tajante, dijo, no va a debatir. Bueno, creo que hay una declaración de Cristina que dice que quiere debatir. Cristina puso condición de que sea en una universidad. Esteban Bullrich, que es el candidato de Cambiemos, dijo que quiere debatir en TV. Entonces el que no quiere debatir es Bullrich, porque pone una condición que claramente lo propuso. ¿Cuál es el problema? Pero ya firmaron todos, el resto de los partidos que van a la elección. El debate fundamental es entre Cristina y Bullrich, que es el 75% de lo que se votó en las PASO. Me parece que Cristina ofreció debatir, y yo no tengo ninguna duda de que quiere debatir, con Bullrich. O sea, a diferencia de lo que ha hecho hasta acá, que jamás debatió. Bueno, yo recuerdo muchos debates parlamentarios de ella largos e importantes, ¿no? No, debates como no. candidata. Y debatió cuando estaba no en el poder, cuando era la oposición, cuando era el crítico del grupo Calafate o cuando criticaba a los propios. Sí. En rigor a la verdad, Jorge, en el 2015 se quiso instrumentar que el debate sea por ley, para que no sea una concesión de los candidatos, sino que sea una obligación en beneficio del ciudadano, digamos. ¿Sí se acuerda lo que decía Nixon de los debates? Nunca hay que debatir con alguien menos inteligente que uno. Él perdió con Kennedy. ¿Usted cree que Esteban Bullrich es menos inteligente que Cristina? No, yo no opino sobre la inteligencia de las personas, pero me parece que las pruebas son evidentes. Cuando usted habla del 75%, quiere decir que a Sergio Massa no lo invitaría a ese debate. Eso es lo que hemos planteado en Unidad Ciudadana, que lo que interesa es un debate entre las dos figuras que tienen posibilidad de que sus fórmulas, que ellos vayan al Senado y que ganen la elección. Sin duda, Sergio Massa y Randazzo y Ramal no están en condiciones de llegar al Senado en esta elección. Y, eso me parece, perdóneme, ¿y en el peronismo del día de mañana hay espacio para Massa y para Randazzo? En el peronismo nosotros tenemos distintas... ¿O ustedes se fueron para no volver al peronismo? Yo no me fui de ninguna parte. Bueno, pero tiene un nucleamiento que se llama Unidad Ciudadana. Sí, soy autoridad del Partido Justicialista, autoridad nacional. Bueno, esa es parte de las contradicciones. Bueno, el peronismo siempre ha sido un movimiento social y el Partido Justicialista ha sido un instrumento. Yo quiero recordar eso. La mayoría de los que estamos en Unidad Ciudadana somos dirigentes del Partido Justicialista. No solo eso, no solo somos dirigentes. La mayoría del voto peronista, sin duda, fue Unidad Ciudadana. Yo diría 85, 90% del voto peronista fue Unidad Ciudadana. Así que el peronismo está en Unidad Ciudadana, eso quedó demostrado en las PASO de una manera taxativa, 85, 90%. Eso no hay ninguna duda, punto. Ajá. Y eso me parece que los números lo indican. ¿Y en el mañana, Jorge? En el mañana es otra cosa. Acá lo que estamos discutiendo es un tema mucho más corto. Está claro que hay peronistas en distintas fuerzas políticas. Sí. Está claro que venimos de una derrota muy importante que fue la electoral de noviembre del 2015. Está claro que esa derrota produjo más dispersión, no solo en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, también en distintas... lugares del país. Sí, el San Luis, donde se fracturó, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, en varios lados hay una serie de debates y momentos complejos. Todo eso debemos tratar de que los peronistas, que se vuelva a reagrupar,
que construyamos una unidad y que construyamos una unidad sobre un perfil, yo entiendo que es opositor al proyecto político del gobierno y superador. Es decir, tenemos que hacerle una propuesta a la sociedad que convoque, que genere mayoría y que pueda ser triunfante en el 19, es una construcción de un proyecto de futuro. Eso es una cosa y ese proceso. Ahora, en este momento, tenemos una tarea mucho más inmediata, que es, en las distintas provincias tienen sus realidades y ven lo que hacen, pero la provincia de Buenos Aires tiene una peculiaridad, y es que tiene la madre de toda la batalla, por más que sea un eslogan, es cierto, desde la época que ganó Graciela Fernández Mejide, hasta cuando ganó Sergio Massa, hasta cuando ganó de Narváez, que le ganó a Néstor Kirchner. O sea, desde esa época está claro que las legislativas de la provincia de Buenos Aires son las que definen si el gobierno gana o pierde. Por eso es que el gobierno ocultó la realidad en las PASO y no dijo que habíamos ganado, sino que dijo indirectamente ganamos y festejaron. La verdad que fue mucho más que una picardía, fue un ocultamiento de una realidad importante. Bueno, así como ahora, Tayana, pero no hubo ninguna denuncia de fraude por parte de no, yo no estoy mencionando fraude, estoy diciendo que hubo manipulación de los datos, que es una cosa completamente distinta al fraude. Ellos se dieron cuenta que perdían y dijeron no vamos a dar este dato, y nos tuvieron 14 días festejando con los globos diciendo que ganaron. ¿Para qué hicieron eso? Para que lo que pasa es que mucha gente todavía cree que la elección la ganó. Tampoco fueron 14 días porque al otro día ya 14 días, no, al otro día no, el otro día no, bueno. Perdón, recuérdelo cómo fue. El 5% contado no fue ahí, porque no lo contó el conteo provisorio, fue definitivo 2 semanas después. Ahora, ese dato que es importante, que nosotros ganamos el 13 de agosto, creo que es lo que se va a reproducir en octubre. Nosotros confiamos en que vamos a ganar el 22 de octubre. ¿Y por qué es importante esta elección? Bueno, esta elección es importante porque efectivamente el gobierno sacó 1/3 de los votos y la oposición sacó prácticamente 2/3 de los votos. Una oposición que es crítica del gobierno, pero que está atomizada. No sé si demasiado atomizada, está disunida, no está unida. Bueno, nosotros entendemos que después del 13 de agosto está claro, a nivel del peronismo, que la fuerza mayoritaria del peronismo y donde se está concentrando el peronismo en la provincia de Buenos Aires, después el resto del país es otra situación. Es detrás de Cristina. Es detrás de Unidad Ciudadana. Y que, por lo tanto, la única fuerza política que puede derrotar electoralmente al gobierno hoy es Unidad Ciudadana. Y por eso apelamos y pedimos el voto de todos aquellos peronistas, en primer lugar. Al igual que el gobierno, buscan un voto útil. No, buscamos no sé si es un voto útil. Lo que nosotros queremos es mandar un mensaje claro al gobierno que no tiene que seguir avanzando como está haciendo en contra de los derechos laborales, en contra de la pequeña y mediana industria. Ayer estuvo lo de Adidas en el sur, ¿no? En el tema de Echeverría, creo. En contra de la industria con la apertura indiscriminada. Mire, entre la caída de la demanda por pérdida del valor del ingreso, por pérdida del poder adquisitivo, la apertura económica, que no solo hay una demanda caída, sino que una parte se la saca la importación, y el tarifazo, nosotros estamos golpeando a la industria pequeña y mediana, que es el 70-75% de la actividad de la Argentina, de una manera desusada. Lo que está haciendo el gobierno es gravísimo. Yo estoy recorriendo la provincia y en todos lados pasa más o menos lo mismo. Todos tienen una situación. ¿Usted no cree que la economía está rebotando o que la industria lo peor eventualmente haya pasado? Y como espere. Creo dos cosas distintas. Una, puede ser que el ciclo recesivo vaya aproximándose a un fin. Eso puede ser. Ahora, eso no quiere decir que la economía mejore para el conjunto de la economía, porque el modelo que está llevando adelante el gobierno es un modelo que no contempla, que va a destruir esa industria pequeña y mediana y que va a concentrar los esfuerzos, los ingresos en los grandes exportadores, en la minoría, en los hidrocarburos, en la especulación financiera. Eso va a andar bien. Ahora, el hombre de a pie, el pequeño empresario, el comerciante medio, a eso les va mal y les va a seguir yendo mal. Jorge, para eso es que queremos poner un límite al gobierno. ¿Se imagina con Pichetto en el mismo bloque o en bloques distintos? Nosotros, los peronistas, tenemos que ser capaces de resolver nuestras diferencias y buscar espacios de unidad. Todos tienen que hacer un esfuerzo, todos tienen que hacer... Pichetto dio a entender que entraba una sola.
Cristina, no él. Bueno, eso es una opinión de Pichetto, me parece bien, él puede tener la opinión que quiera. No es la primera vez que se ha equivocado, así que no es una cosa que me conmueva, pero es cierto. Nosotros vamos a convivir, vamos a hacer los esfuerzos y además lo que define es la política. Lo que define es la política. Nosotros creemos que este Congreso tiene que comprometerse a defender los derechos de los trabajadores, a defender las negociaciones colectivas, o sea, libres. ninguna reforma laboral. No. En las negociaciones colectivas se pueden hacer muchas modificaciones. Por eso, pero una reforma macro defensa de la ley de contrato de trabajo, defensa de la negociación colectiva, defensa de la pequeña y mediana industria, que tiene que tener una emergencia económica y hay que segmentarle los impuestos, hay que segmentarle las tarifas. Hay una serie de cosas que el gobierno no está haciendo y hay que defender también a los jubilados. Hoy es el Día del Jubilado, así que un saludo a todos los jubilados. Y la verdad es que el gobierno quiere hacer más difícil la jubilación y hacer que la jubilación vaya detrás de la inflación para tener menos gastos. Eso no es bueno. El gobierno tiene una política en la que no cree que el aumento que más plata en la calle sea bueno, porque eso es inflacionario, porque el déficit... Bueno, están haciendo bastante para poner plata en la calle igual. No, pero están haciendo bastante para secarlo y lo van a hacer a través de estas cosas. Están tratando y logrando que el salario vaya detrás de la inflación, lo están haciendo también con los jubilados, están permitiendo una apertura importadora que va a destruir sectores, han quitado subsidios a las tarifas, y me parece que están haciendo una serie de cosas. Lo que mantienen sí es la especulación financiera. Gracias, Jorge, por este rato. No, gracias a usted, Pablo. Como siempre, un placer. Jorge Tayana, aquí con nosotros, el compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner de cara al Senado y la elección del 22 de octubre. ¿Y quién está después? ¿Héctor Recalde? Hay dos suplentes, Juliana Di Tulio y Héctor Recalde. ¿Y alguno de los dos, si ganase Unidad Ciudadana en el 2019, lo ve desembarcando en el Senado? Eso implicaría que Cristina es candidata a presidenta, por eso lo digo. No sé, eso me parece que es todavía una... Ciencia ficción. No, es una cosa que tiene que discutir el peronismo en su conjunto y eso va a llevar un tiempo.